caliente, hermanos. Llegué aquí como a las 3 de la tarde. Llegué aquí a las 3 de la tarde y dije, men, ¿a dónde llegué? Y nomás de bajar unas cosas que traen la troca hacia la casita y andaba sudando. Está caliente. Ya ves a lo que llegaste, ahí hubo trabajos de calor. Todo el tiempo que estuve allá, pura nieve, puro 32, 19, mandaba fotos, 19, 20, y ahora, mañana 110. 16 vamos a ver. 110, ¿verdad? Vas a poder hacer los huevos rancheros en el pavimento afuera. Muy bien, le damos una bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión. Gracias porque está con nosotros por medio de esta tecnología. Esperamos que si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a esta clase o a cualquier otra clase que usted ha escuchado, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros. Ahí en la pantalla de su televisor tiene toda la información que usted necesita para poder hacerlo. Aquí estamos para ayudarle. Y para todos nosotros quienes estamos aquí, hermanos, gracias a Dios que nos presta nuevamente otra oportunidad de poder reunirnos, congregarnos y poder estudiar otra porción más de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando los miércoles. Todavía no acabamos con este tema, nos faltan 2 cositas más. Y ya terminando con estas cositas que vamos a ver, entonces ya entramos en otro estudio diferente. Pero hemos estado estudiando Hechos capítulo 2 y versículo 42. Recuerde que la promesa se le dio a la humanidad concerniente a la iglesia, que la iglesia un día se había de establecer, y claro que esta decisión la hizo la deidad. Esto claramente lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y miramos nosotros que al dar lectura al Antiguo Testamento, podemos ver la iglesia en profecía, es decir, versículos que nos dan a entender que llegará un día en cuando la iglesia de Cristo se había de establecer. Lo podemos ver a través de todos los años que el Antiguo Testamento encierra. Se ha dicho que empezó 4004 y se vino a acabar pues en el 0, ¿verdad? En el 1. No hubo un 0, pero hubo un 1 y luego después del 1 empezó de vuelta para aumentar la fecha. Solo que todos esos años se vino a profetizar la iglesia de Cristo. Y cuando Jesucristo ya llegó aquí a la tierra y empieza su ministerio, miramos nosotros que Él nos anuncia también de que Él habla de establecer, edificar su iglesia. Mateo capítulo 16 y versículo 18, Jesucristo dice que Él iba a edificar su iglesia. Y claro que ya miramos nosotros que el tiempo se viene acercando. Marcos capítulo 9, versículo 1 dice que aún algunos de los que estaban vivos durante ese tiempo que se anunció sobre la edificación de la iglesia iban a estar vivos cuando se estableciese. Y miramos que llega Hechos capítulo 2 y miramos que ya se cumple la promesa del Padre hacia los apóstoles y la iglesia de Cristo se establece. Todos los versículos anteriores hablan de una iglesia que había de venir. Cuando ya leímos Hechos capítulo 2, versículo 47, ya miramos en donde la Biblia nos enseña que los salvos serían añadidos a la iglesia. Número 1, ya miramos la iglesia presente. Número 2, ya miramos el inicio de la iglesia. Y todos los versículos desde ese momento hasta Apocalipsis, miramos nosotros que se habla de la iglesia como ya establecida. Es decir, ya se cumplió el establecimiento. Esto es muy importante, porque ahora que estamos entrando en el estudio del Armagedón, que vamos a leer el domingo, ¿verdad? Los premilenianistas tienen su idea, su teoría concerniente al establecimiento de la iglesia. Pero la iglesia se estableció
Y durante el tiempo que Jesucristo pasa con sus discípulos, es decir, 40 días después de la resurrección de Jesucristo, esto claramente lo dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Miramos nosotros que Jesucristo habló con sus discípulos. Ya estudiamos esta palabra, que esta palabra quiere decir que vino a estudiar con ellos sistemáticamente, es decir, vino a poner en orden las cosas antes de que se estableciera la iglesia. Y uno solamente pues hace pregunta al texto: ¿qué fue lo que Jesús le explicó o les comunicó sistemáticamente a los apóstoles? Y claro que al leer el resto del Nuevo Testamento nos damos cuenta que fue lo que Jesucristo le vino a enseñar. Uno de ellos fue concerniente al matrimonio. Ya me estoy adelantando al tema del domingo por la tarde. Uno de ellos fue concerniente al bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Se le hace la pregunta a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le contesta: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados. Entonces miramos que Jesucristo le vino a enfatizar concerniente a ellos. Y estoy seguro que les dijo que la persona quien había de someterse al bautismo bíblico, al correcto, ellos son los que habían de ser salvos. Y ellos son los que se habían de añadir a la iglesia. Y estoy seguro que después Jesucristo les dijo: la iglesia entonces tiene la obligación, la responsabilidad de adorarme, es decir, adorar al Padre. Y por lo tanto miramos nosotros que Jesucristo les estuvo explicando concerniente a los actos de adoración. Y Hechos capítulo 2, versículo 42 nos enseña sobre esos actos de adoración. Algunos miramos nosotros que están ahí patentemente, pero otros miramos nosotros que se vienen a inferir por palabras que se usa o usa el escritor Lucas para definir los 5 actos de adoración. Y hablamos de varios de ellos. Empezamos de abajo para arriba. En Hechos capítulo 2 y versículo 42, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya hemos visto las oraciones, ya hemos estudiado la cena del Señor y entramos en la comunión uno con nosotros. Y llegamos a la conclusión bíblica que la palabra comunión, koinonia, de acuerdo a los lexicógrafos, se da a entender también que se refiere a una participación, a una colecta colectiva, es decir, la ofrenda, por lo que ya hablamos de eso. Pero también la palabra koinonia da la definición de ser participantes uno con el otro en algo. Recuerden que cuando estudiamos la palabra koinonia y estuvimos viendo las definiciones de los lexicógrafos, no solamente dan una idea, sino que son 5 definiciones que dan. Y una de ellas es la participación uno con el otro en algo. Y esa participación uno con el otro en algo se puede usar y se usa concerniente al canto. Otra vez estamos en doctrinas básicas. Y ahora vamos al canto. Vuelvo a repetir, la definición de la palabra koinonia quiere decir la participación uno con el otro en algo. Y para que podamos nosotros poner en perspectiva concerniente al canto, les invito para que abra su Biblia y vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 19, porque note claramente lo que dice aquí concerniente al canto. Efesios capítulo 5 y versículo 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 19 dice:
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Que no es esto la definición de los lexicógrafos concerniente a la palabra coinonía? Dice el versículo 9, hablando entre vosotros. ¿Quiénes somos vosotros? Es la iglesia. Es decir, una participación uno con el otro. ¿En qué? Bueno, una participación uno con el otro. Dice, cantando cánticos espirituales y alabando al Señor. Ahí se usan dos palabras griegas que ahora todos vamos a estar estudiando, la palabra ado y la palabra salo. Pero noten lo que dice, hablando entre vosotros, es decir, participación uno con el otro, pero cantando, ado, alabando, salo, en vuestros corazones. Solo que claramente viene a dar a entender que el canto es una comunión, es una coinonía uno con el otro. Y es lo que hacemos cuando entonamos cantos, nos estamos cantando uno al otro. Claro que le estamos elevando alabanzas a Dios, pero nos estamos cantando uno al otro. Yo sé bien que hay muchos que no ponemos atención a lo que el canto dice. Por ejemplo, si yo le preguntara cuál fue el primer canto que se entonó en esta tarde y cuál fue el mensaje del canto que se entonó, ¿pudiera contestar? ¿Y Dios y yo? ¿Qué fue lo que le preguntó Dios a Abraham? ¿Dónde estás tú? Es decir, caminamos con Dios continuamente, mi Dios y yo, caminamos con Él continuamente. En todos los pasos que yo hago en este mundo, puedo decir que yo camino con Dios, porque todo lo que camino, ¿verdad?, está de acuerdo a la voluntad del Señor. Hay algunos de nosotros que caminamos, pero no estamos de acuerdo a la voluntad del Señor. El segundo canto que se entonó, ¿cuál fue? Fue en inglés, ¿verdad? Pero vamos a Sion, ¿verdad? Vamos a la ciudad celestial. Y claro, ¿verdad?, que para llegar a la ciudad celestial, ¿verdad?, pues necesitamos que caminar por el camino que 13, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Tenemos que nosotros entender que el camino hacia el cielo, hermanos, no es fácil. Va a haber muchos obstáculos. Y el enemigo número uno, Satanás, anda como león rugiente, tratando de devorarnos. 1 Pedro 5:8. Solo que entonces, esto es lo que hacemos cuando cantamos cantos unos a los otros. Nos estamos animando, nos estamos exhortando para poder seguir adelante, para poder animarnos. Nos estamos predicando unos a los otros. Y por eso es que pongamos atención a lo que el canto dice, primeramente, ¿verdad?, para mi propia vida, no para que, mira, este canto está hablando del hermano tal fulano, del hermano tal fulano. No, ¿qué es lo que significa para mí? Solo que entonces, cuando miramos concerniente a la definición, y ponemos punto número 1 aquí, ¿verdad?, concerniente a la definición, ya estudiamos Hechos, capítulo 2, versículo 42, la palabra comunión, que es la palabra griega koinonia, y qué es lo que se refiere. Y claro que venimos a demostrar bíblicamente en Efesios, capítulo 5, versículo 19, ¿verdad?, una definición que se apega, ¿verdad?, a lo que dice la palabra koinonia. Cuando cantamos, yo sé bien, ¿verdad?, que la siguiente pregunta, y claro que no vamos a entrar mucho en esto, ¿verdad?, porque pues ya conocemos nosotros, anteriormente hemos estudiado concerniente a esto, pero conocemos nosotros que en la Biblia, hermano, cuando usted lee la Biblia, tiene que entender que hay 3 dispensaciones: la patriarcal, la mosaica y la cristiana. Si yo hiciera la pregunta,
¿Se usaron instrumentos musicales en la dispensación patriarcal? Bueno, antes de esta, ¿verdad? Hubo cultos de adoración en la edad patriarcal. Ya lo estudiamos en la ofrenda, ¿verdad que sí? No se dice claramente concerniente a los actos que se llevaban a cabo, pero sabemos que Dios requirió de las personas en la dispensación patriarcal la ofrenda, la adoración, el sacrificio, etcétera, etcétera. Bueno, mi pregunta es, ¿hubo instrumentos musicales en la alabanza de esta gente que le alabó a Dios durante ese tiempo? No tenemos ningún registro. Tenemos allá Génesis capítulo 4, el versículo que es 19, donde dice: Ubal fue el que inventó los instrumentos musicales. Pero no tenemos ningún versículo que nos enseñe que los instrumentos musicales se usaron. En Génesis 4:19 en adelante parece que Ubal inventó el arpa y la flauta, dice, pero no tenemos nosotros, ¿verdad?, ningún versículo que nos enseñe que se usaron instrumentos musicales en el culto de alabanza a Dios. Ahora, cuando ya vino la ley mosaica, y miramos nosotros que los judíos tenían su manera de adorar a Dios, pero aún todavía así no habían llegado a una forma organizada concerniente a la adoración a Dios. No sé si me explico con lo que dije, porque primeramente miramos nosotros que fueron esclavos en Egipto, ¿recuerdan? 400 y tantos años, y luego salieron de la esclavitud, y entonces ya fue cuando Dios comenzó a organizar a los judíos. Les dio leyes, les dio preceptos, mandamientos, etcétera, etcétera. Incluso en Éxodo capítulo 25, versículo 9, miramos nosotros por primera vez en donde Dios pide del pueblo judío que le edifiquen un tabernáculo, una casa de adoración, donde se pueden reunir para adorarle a Él. De ese momento. Solo que entonces, a eso me refiero, de que no había nada organizado concerniente a la adoración a Dios. Estoy seguro que le adoraban a Dios, porque Dios dijo, ¿verdad?, a Moisés cuando estaba allá en el desierto: mi pueblo me ha llamado para que vaya y que lo rescate, lo saque de esclavitud. Bueno, llegamos a la dispensación mosaica, y en la dispensación mosaica, cuando se viene a establecer el tabernáculo, le manda Jehová Dios a Moisés, a Aarón y a todos los que están encargados del tabernáculo que vengan a construir o edificar instrumentos musicales. Incluso en Números capítulo 10 y versículo 3, Dios le dice al pueblo, ¿verdad?, que edifiquen dos ¿qué? Trompetas. ¿Recuerdan? Números capítulo 10. Vamos, le estoy refrescando la memoria, hermano, y también estoy probando a ver qué tanto saben de la Biblia, ¿no? Romanos capítulo 9, perdón, Números capítulo 10 y versículo, bueno, todo el capítulo 10 habla de las trompetas de plata, que fueron dos, pero no sé lo que dice el versículo 3. Números capítulo 10, versículo 3: y cuando las trompetas, o cuando tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso era el propósito, o uno de los propósitos de las trompetas. Tocaba la trompeta y se reunía el pueblo a la puerta de la reunión. La otra razón en por qué tocaba la trompeta era cuando había un peligro, para que se prepararan para la guerra. ¿Okay? Bueno, y también parece que había otra tercera tocada de trompetas cuando ya se iba a levantar el tabernáculo, ya lo iban a cargar para poder caminar. Ahí se dice todo en Números capítulo 10. Pero
Mi propósito de enseñar estos versículos es para darle a entender que las trompetas no se usaron para alabar a Dios. No se usaron para alabar a Dios. Solo que entonces tenemos nosotros la tentación patriarcal, y luego viene la mosaica, y luego viene la cristiana. Ok, estamos hablando del canto. Y en la tentación mosaica, miramos nosotros que empieza en Éxodo capítulo 25, versículo 9, concerniente al tabernáculo. Pero ya cuando llega hasta la primera carta de Crónicas, capítulo 25, miramos nosotros que todo este tiempo, ¿qué tanto tiempo fue? Yo no sé concerniente a años. Yo sé bien que aquí fue en el monte Sinaí. ¿Qué sería? Bueno, no sé qué año sería, pero y llega a Crónicas, y aquí en Crónicas miramos nosotros que es cuando David ya comienza a organizar cantadores y aquellos quienes vienen a usar el instrumento musical en la alabanza hacia Dios. Fue David, no fue Dios. E incluso, miramos nosotros, ahorita vamos a hacer otro versículo, pero la cosa es que miren, ¿hasta cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí, citaron David, tiene que ser en el año 1015, cuando ya comienza todo esto, porque fue el tiempo del reinado de David, 1015. Pero luego miramos nosotros que en el año 721 vino que la cautividad. 721. Recuerden que los años van bajando para abajo. Es la cautividad. Y luego regresan más o menos por los años 430 antes de Cristo. ¿Okay? Y durante ese tiempo es cuando se escribe el libro de Esdras. Y noten, vuelven a edificar el templo, ¿recuerdan? Vuelven a restablecer todo. Pero en Esdras capítulo 3 y versículo 9 y 10, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Esdras capítulo 3 y versículo 9. Esdras 3:9, el 10 dice: y cuando los albaniles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes, vistieron de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con tímbalos, para que alabasen a Jehová. Noten, según la orden de David, rey de Israel. David ya no estaba vivo, ya había muerto. Pero miramos nosotros, y enseño este texto para que ustedes entiendan, ¿verdad?, de que aquí en Esdras, capítulo 3, versículo 10, vuelve a repetir que esto de instrumentos musicales no fue idea de Dios, fue idea de David. Y David fue un músico, ¿verdad? Él fue el que compuso la mayor parte de los salmos. Solo que entonces él fue el que hizo todo esto, hablando de la mosaica. Y digo esto concerniente al canto, hermanos, para que podamos nosotros establecer argumentos de aquellos que dicen, bueno, ¿qué es el Antiguo Testamento? Este es el primer argumento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Este es el primer argumento, ¿verdad?, para que puedan probar que Dios nunca vino a establecer los instrumentos musicales en el culto de adoración, sino que fue el rey David. Y claro que muchas cosas sucedieron en el Antiguo Testamento que Dios pasó por alto, ¿verdad? Y que ya no nos salta el texto, pero no se me dice. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Note lo que dice. Romanos capítulo 3
y versículo, I saw your hand, Mike, I'll give you the Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios dice, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y los pecados pasados, pues, ¿qué tantas mujeres tuvo David? Tuvo varias. ¿Qué cosas hizo David? ¿Qué cosas hicieron las personas antiguamente? Fueron pecados que pasó por alto. Para que miren, ¿verdad? Que no lo probó Dios, sino que fue algo que pasó por alto, y hasta cuando llegara a Jesucristo ya se iba, como tengo de set the record straight. No, no más. Yo estoy pensando como nosotros usamos pan sin Diodoro para presencia del Señor, ¿verdad? Tracy, como esto poco en otros instrumentos de música. Pero hay unos que sí usan el sonido, ¿verdad? Traen un para dar una sonada, o si no traen un aparatito, que muchos hermanos nos condenan por eso, de por qué musical, pero no lo es, es simplemente para agarrar la tonada de la nota en que empieza el canto, porque hay veces que hay hermanos que se paran aquí, hermanos, y empiezan el canto en una diferente nota. Y las personas que cantamos en voces no podemos entrar, ¿me entienden? Porque la nota está muy alta. Por ejemplo, si la nota está muy alta, no empieza en la nota que debe empezar. Yo no puedo empezar con mi bajo, por eso me hace el canto soprano, porque no puedo cantar el bajo, se va a ir diferente. Y mi esposa que canta alto, ¿verdad? También en veces la oye que se calla, que no está cantando porque no hay. No se puede armonizar porque está en una nota diferente. Igual que juega la guitarra, pero el jugar la guitarra viene a afinar la guitarra, la está afinando para que las cuerdas estén en armonía. Así también el canto, solo que esto es lo que miramos nosotros especialmente a esos aparatitos que usan, ¿verdad? Ok. Solo que entonces, el segundo argumento del Antiguo Testamento viene a ser que el Antiguo Testamento iba a terminar. Ya todos conocemos ese argumento. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que Jesucristo vino a exhibir públicamente el triunfo de él sobre el Antiguo Testamento. Y claro que en Jeremías capítulo 31, versículo 31, nos da a entender que el Antiguo Testamento había de terminar, si iba a acabar. Hebreos capítulo 8, versículos 6, 7 y 8 nos habla de que había de venir un mejor testamento, y claro que es el testamento de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el que hizo con Moisés, pues Jehová Dios no pudo morir, no pudo derramar su sangre, solo que se usó otro tipo de método que usó los animales. Pero cuando Jesucristo murió, lo que dice Hebreos capítulo 9, que para que el testamento sea venga a tener efecto, tiene que haber el derramamiento de sangre, y es lo que Jesucristo derramó, su sangre. Por eso se convirtió en un ser humano, para poder derramar sangre, para poder así sellar el testamento que él ha hecho con todo el mundo. Y por eso los judíos no creían que Jesucristo era Dios, porque ¿cómo puede morir Dios? Dios jamás va a morir, es eterno. Bueno, ya no lo puedo hacer. Pero la cosa es que entremos ya a la dispensación cristiana. Y en la dispensación cristiana, miramos nosotros que cuando se habla del canto, el primer versículo que miramos concerniente al canto, hermano, y este es durante la época del Antiguo Testamento, y es en Mateo, ya todos conocemos el texto, Mateo capítulo 26 y versículo que es 18 o
30. ¿Cuál es el 30? Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo capítulo 26, y versículo 30, no 28. Sino que lo que dice la palabra de Dios ahí en ese versículo. Dice el versículo 30: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Primera pregunta: ¿estaban adorando a Dios? Sí. Porque estaban participando ¿de qué? De la Pascua. ¿Que no es así? Jesucristo y sus discípulos estaban participando en la Pascua. Y al participar en la Pascua, pues era un tipo de adoración hacia Dios. ¿Por qué? Porque la Pascua venía a conmemorar que lo que Jehová Dios había hecho con ellos al liberar a los judíos de la esclavitud de Egipto. Y normalmente ahí se llevaba una rutina. Parece que ya expliqué esto cuando estuvimos hablando también de la cena del Señor. Pero se llevaba una rutina. Y los salmos que se entonaban durante este tiempo eran los salmos del 113 al 118. Pero el punto mío, ¿verdad?, es que cantaron. No instrumentos musicales, cantaron. Participaron de la Pascua, hicieron todo lo que tenían que hacer y cantaron a Dios. Punto. Y es una palabra interesante aquí, porque la palabra cantaron, ¿verdad?, es la palabra griega hymeneo. Y esta palabra, según los lexicógrafos, nos dan a entender que quiere decir que es una expresión que uno hace o lleva a cabo, ¿verdad?, por medio de los labios. Es decir, cuando uno está cantando, está alabando al Señor. No está dando, no es acompañada por ningún instrumento musical. Y luego también tenemos nosotros, por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 9. Romanos capítulo 15, versículo 9. Note lo que dice la palabra de Dios concerniente al canto. Romanos 15, 9 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esta palabra cantar también indica, según los lexicógrafos, indica una unición de voces en alabanza hacia Dios. Punto. No se usan instrumentos musicales ni nada de eso. Y luego también miramos nosotros que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, se usa otra palabra griega. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Noten, el mandamiento es de cantar, y esto va junto, aquí Romanos capítulo 15, versículo 9, y luego aquí 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, pues 15, 14, ¿verdad? No, 14, 15. Esta palabra, hermanos, es la palabra salvo. Bueno, vamos a Efesios. Ya lo leímos, pero para poder hacer el argumento, ¿verdad?, y para que lo podamos ver bíblicamente. En Efesios capítulo 5, versículo 19. Note. Yo lo pongo de esta manera: el cristiano, primeramente, debe de hablar. La palabra
griega, ¿verdad? Que quiere decir simplemente comunicar palabras. ¿Okay? Pero luego el cristiano dice que debe también, ahí en el versículo 19, estamos haciendo un exégesis del versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando. El cristiano también debe cantar, es la palabra griega, ¿verdad? Habla. Y luego la palabra alabar, la palabra salmo. Y todas estas palabras aquí indican el uso de nuestras voces. Y la razón por qué fue el 19, ¿verdad? Porque el objetivo de todo esto, esto es el verbo, lo que el cristiano, esto es el sustantivo, es decir, la persona, el verbo, la acción que tiene que hacer, hablar, cantar, alabar, y luego el objeto directivo es de dónde sale todo esto, ¿verdad? Es el corazón. Es el direct object, ¿verdad? El objeto directivo, el corazón. Y es la palabra cardia, la palabra griega, la cual significa, ¿verdad?, entendimiento, porque la estamos usando figurativamente. A esto se le nombra la figura menonamía. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de esa palabra? Que se usa una palabra en referencia a algo más. Y aquí se está refiriendo al entendimiento. ¿Okay? Al entendimiento, a la facultad de entender. Solo que entonces yo no puedo solamente nomás hablar sin ningún rumbo. Esta palabra tiene que haber un orden de mi manera de hablar. Y ahí es donde viene el entendimiento, ahí es donde viene 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. El que cante con entendimiento, con orden. Entonces, esto es lo que Efesios capítulo 5, versículo 19 nos van a entender. Y el pasaje paralelo a esto es Colosenses 3:16. Nosotros como cristianos no usamos instrumentos musicales porque no estamos autorizados bíblicamente, pero no Testamento de usar instrumentos musicales, sino que estamos autorizados de usar nuestra voz, de usar nuestras cuerdas vocales, de hacer armonía, es decir, de que haya una organización. Y esta palabra humeo, ¿verdad?, que se usó en la cena, en la Pascua, simplemente quiere decir cantar en voces. Cantar en voces es la palabra. Ustedes hacen un estudio y lo llevan a esto. Son estrofas que se cantan en voces, y es lo mismo que está refiriéndose en todo el Nuevo Testamento. Bueno, el tiempo ya terminó, nosotros no nos había confundido. Todavía podemos añadir más, pero creo, ¿verdad?, que sobre el canto es algo fácil, algo que todos entendemos, que no se debe usar instrumentos musicales. Y claro que el siguiente argumento sería, ¿verdad? Bueno, en el libro de Apocalipsis, ya estoy estudiando que es figurativo, está hablando de una dispensación diferente, la cual ya en el cielo. Pregunta, comentario.